Hoy vamos a hablar sobre el Espíritu de Dios. Vamos a leer la parte de la Escritura en Juan 16:7. En Juan 16:7 nos habla sobre el Espíritu de Dios y la Escritura dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí en Juan 16:7 no dice la palabra Espíritu de Dios, pero dice Consolador. Y vamos a ver en este estudio de la palabra de Dios quién es el Espíritu de Dios, que también se hace llamar Consolador. Vamos a ver el origen etimológico de la palabra Espíritu Santo. La palabra Espíritu Santo viene del hebreo Ruach Hodes, que quiere decir, Ruach quiere decir espíritu, viento, vientos, aliento, exhalación, vida o cólera. Eso es lo que quiere decir en el hebreo la palabra Ruach. Y Hodes quiere decir un lugar o cosa sagrada. Santidad, consagrar una cosa, dedicar alguna cosa, santificarla, o más bien también se refiere al santo, a un día santo, a una porción santa como los panes de la proposición, como la arca del testimonio o algún objeto santo, o propiamente a un santuario como puede ser el tabernáculo de reunión. Entonces, espíritu hace referencia a viento, vientos o aliento o exhalación. Y codes hace referencia a algo que es santo o consagrado, sea un objeto o una persona también, ¿sí? Entonces, del hebreo quiere decir Espíritu Santo. Ese es el origen etimológico de la palabra o de las palabras Espíritu Santo en el hebreo. Según la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica, Ruach Hodes quiere decir espíritu apartado. Como ya vimos el origen etimológico, santo también significa apartado, ¿sí? Y también se traduce en esta parte en esta Biblia Kadosh Israelita Mesiánica como el espíritu de Yahweh, espíritu de Yeshua, el espíritu especialmente ¿qué? Apartado, porque santo también significa apartado, dedicado o consagrado, que serían sus sinónimos. Entonces, vamos a hablar no de cualquier espíritu, sino vamos a hablar del Espíritu de Dios, que hace referencia a Yahweh, como lo tienen traducidos en las Biblias católicas, a Yeshua, como en las Biblias Kadosh israelitas, y en términos generales quiere decir espíritu especialmente apartado, ¿sí? Eso es lo que significa Espíritu Santo. Ahora, espíritu, el Espíritu de Dios o el Espíritu del Eterno, así se puede traducir en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se traduce como del griego de la palabra neuma, que significa en el griego espíritu, aire, soplo o aliento, y agios, que significa santo o lo que es santo o santuario. Entonces, tanto del griego como del hebreo, vemos que significa espíritu, aire y también santo o santuario, ¿sí? Ahora, ¿por qué estoy dando estas dos definiciones etimológicas del Espíritu de Dios? Bueno, porque la Biblia fue escrita en hebreo y también en griego. Y el Nuevo Testamento nos hace mayor referencia que en el Antiguo Testamento sobre el Espíritu Santo, o vemos o conocemos más acerca de él que en el Antiguo Testamento. También el Espíritu Santo tiene nombres y símbolos por los cuales lo podemos reconocer en las Escrituras. Los nombres son Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de Jehová, Espíritu de verdad o Consolador, como leímos en Juan en la Escritura al principio. Y también son los símbolos que son aliento, viento, del origen etimológico de la palabra espíritu. Por eso los símbolos son aliento, es viento, también paloma cuando descendió
sobre Jesucristo cuando fue bautizado por Juan el Bautista, también fuego cuando en Hechos de los Apóstoles dice la Escritura que descendieron como lenguas de fuego sobre los que estaban reunidos, ¿sí? Cuando estaban festejando la fiesta de Pentecostés. O también puede reconocerse como el dedo de Dios. Acuérdense que Dios le revela sus mandamientos a Moisés y dice que fueron escritos en las tablas por el mismo dedo de Dios, ¿sí? Estos son algunos ejemplos. En la Escritura encontramos más nombres y también podemos ver el mover del Espíritu Santo, ¿sí? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Ahora, de acuerdo con Juan, el libro de Juan buscaba comprobar que Jesucristo era el enviado de parte de Dios, que era el Mesías que tanto esperaba el pueblo de Israel. Entonces, aquí en Juan, el apóstol Juan en el capítulo 14 nos habla de una promesa que da Jesucristo o de un antecedente de que vendría el Espíritu Santo cuando Él se fuera. ¿En qué momento les enseñó o les reveló esto Jesucristo a sus discípulos? Pues mientras les estaba enseñando que guardaran sus mandamientos. Dice, si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Luego les dijo que Él no los dejaría huérfanos, que Él tenía que partir. Él les anuncia también que tiene que irse, que va a morir, pero les dice, no los voy a dejar, ¿qué? Huérfanos, les voy a enviar al Espíritu Santo. Eso lo dice en el capítulo 14 de Juan. Y cuando Él les revela esto y les dice esto, en la Escritura también se le conoce como la promesa de que vendría el Espíritu Santo de Dios. No tanto que dijera Jesús la palabra promesa, sino les está diciendo, no los voy a dejar huérfanos y les voy a enviar al Espíritu Santo. Veamos lo que dice la Escritura en Juan 14 del 15 al 19 para poder entender mejor esto. Dice la Escritura, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es lo que les decía. Él estaba hablando esto con sus discípulos y luego les agrega, y yo rogaré al Padre y os daré otro, ¿qué? Consolador. Ya vimos que la palabra consolador también se refiere al Espíritu de Dios. Y les dice el propósito, para que esté con vosotros para siempre. Y luego vuelve a darnos otro nombre del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, ¿sí? Ya que les había dicho, va a estar con ustedes para siempre. Entonces, aquí Jesús les está revelando, os dará otro consolador. Yo estoy con ustedes, yo los estoy enseñando, les estoy dando mis mandamientos, les estoy pidiendo que los guarden, pero el consolador va a venir después de mí y es el Espíritu de verdad. Eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Aquí iba a ser entregado, que iba a ser crucificado. Por eso dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, le dice a sus discípulos, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Sí? Entonces, dice que no los iba a dejar huérfanos y que les iba a enviar al Consolador, y también lo nombra como el Espíritu de verdad. Ahora, para poder entender por qué dice la palabra consolador, ya vimos que del griego también se traduce Espíritu de Dios. Ahora, aquí la palabra consolador, porque está escrito en el Nuevo Testamento y fue escrito en griego, viene de la palabra paracletos, que significa consolador, que también significa abogado, llamado a la ayuda de una persona. Entonces, aquí la palabra consolador se refiere
a un abogado, a alguien que acude en ayuda a una persona que necesita ser defendido, ¿sí? Entonces, la palabra paracletos tiene esta connotación y a veces la entendemos como consolador, que me está pasando algo y Dios me consuela. Dios ciertamente nos consuela, pero en este contexto de la escritura del griego es paracletos, ¿sí? Y en ese tiempo que vivía el pueblo de Israel del Imperio Romano, ellos entendían, cuando escuchaban esta palabra consolador, ellos entendían lo siguiente: se refería al abogado defensor, quien era llamado junto al acusado para ayudarle, ¿sí? Acuérdense que los romanos tenían influencia griega y los griegos son los que establecieron los fundamentos del derecho romano, lo que hoy se conoce como la carrera de derecho. Entonces, cuando los cristianos de este tiempo y los no cristianos leyeron este evangelio, ellos entendían esto. La palabra consolador la veían traducida como un abogado ¿qué? Defensor, ¿sí? Del griego paracletos. Ahora, ya que entendimos que en este contexto se escribió sobre el Espíritu Santo, vamos a entender que debido al significado de las palabras podemos llegar a entender la función del Espíritu Santo, ¿sí? Porque voy a empezar a hablar del Espíritu de Dios. Entonces, en Juan 16:7 dice, Jesús les dice, va a ser necesario que yo me vaya, me tengo que ir yo para que venga ¿quién? El Espíritu de Dios. Y la Escritura dice, pero yo os digo la verdad. Acuérdense que Jesús dijo en vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso él dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sí? Para que viniera ese Consolador, ese abogado, ¿verdad? Que era el Espíritu, ¿qué? Santo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Jesús expresa que es necesario que Él se vaya para que venga el Espíritu Santo? ¿Por qué tendría que venir el Espíritu Santo si sus discípulos ya habían estado caminando con Él, ya habían visto sus milagros, ya habían visto los hechos de Jesús, ya habían visto su mensaje del reino de Dios? Entonces, ¿por qué Jesús les dice, yo me tengo que ir y tiene que ser enviado el Espíritu Santo? ¿Para qué iba a ser enviado el Espíritu Santo? En Juan 16, 8 y 9, la connotación o la traducción del Espíritu de Dios ya no es tanto como abogado, sino es como fiscal. ¿Qué es un fiscal? Pues un fiscal juzga, investiga la causa y los hechos de un acontecimiento para poder defender o para poder condenar, ¿sí? Entonces, aquí es en Juan 16, en versículos anteriores del 8 al 9, nos habla de que el Espíritu Santo viene para convencer al mundo, ¿sí? Fíjense bien lo que dice la Escritura, lo puse abreviado los textos. Juan 16, 8 y 9 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Para qué era? ¿Cuál era la función de que viniera el Espíritu Santo? Acuérdense que cuando Jesucristo anduvo en esta tierra, Él estaba en Nazaret y no creyeron en Él, en su propia tierra natal, ¿verdad? Decían, ¿quién es este, no? Sin embargo, Jesús viene, muere y resucita, y aún así había la incredulidad de que Jesús no era el Hijo de Dios o no era el Mesías. Entonces, por eso Jesús les dice, va a venir el Espíritu de Dios para convencer al mundo de qué? De pecado. ¿De cuál pecado? De la incredulidad, de no creer, de la incredulidad acerca de Jesús. ¿Sí? Y a eso es a lo que viene, es una de las funciones del Espíritu de Dios,
para convencernos de pecado. ¿Y para qué nos va a convencer el Espíritu de Dios de pecado? Pues nos va a convencer para que nos arrepintamos de nuestro pecado, de incredulidad y de todos los demás pecados que cometamos, ¿sí? Esto quiere decir, en el término de convencer, era un término legal para encarar. Acuérdense que ellos lo entendían de esta manera, ¿sí? Entonces, convencer aquí del griego significa encarar, poner de frente, ¿sí? El término mundo se refiere al ser humano, a la sociedad caída, ¿sí? Y separada de Dios, si lo queremos ver hoy en nuestros días, ¿verdad? Entonces, el Espíritu de Dios viene a ponernos de frente, viene a ponernos, a encararnos con nuestro propio pecado, ¿sí? Y viene a toda la humanidad que reconozca su posición caída de pecado delante de Dios, porque para eso vino el Hijo de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús convirtió el agua en vino, la Escritura dice, fíjense bien, aunque esto es paradójico, dice que creyeron en Jesús. Les voy a leer esta parte de la Escritura en Juan 2 del 7, 9 y 11, y dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Cuando el maestresala la probó, el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, y le dijo al anfitrión de la casa, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, después, ¿verdad? Hasta el final. Este principio de señales hizo Jesús, fue el primer milagro que hizo, convertir el agua en vino. Jesús en Caná de Galilea y manifestó ¿qué? Su gloria, Jesús mismo. Y aquí dice, y sus discípulos creyeron en él, sus discípulos, sus alumnos que caminaban con él, que estaban con él. Pero ¿qué sucedía con la gente que lo conocía? Con la gente de su propia tierra, lo que les decía hace un momento, dice, los habitantes de Nazaret se admiraban de él, como cita Marcos 6, 2 y 3. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Por qué se escandalizaban? Porque no podían dar crédito a la sabiduría, a los milagros que estaba haciendo ¿quién? Jesús, y a la enseñanza que él daba. Decían, pues, ¿quién es este? Pues este es hijo de un simple carpintero, yo sé de dónde salió, sé quién es él. Y se admiraban, no en sentido positivo, sino en sentido negativo, expresando ¿qué? Incredulidad. Entonces, es precisamente una de las razones por la cual Jesús les dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, para que venga ¿quién? El Consolador, y los convenza de pecado, especialmente de la incredulidad, ¿sí? La incredulidad era tanto hacia él que Jesús mismo expresó en Juan 6 del 4 al 6, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. En su propia tierra de Nazaret realizó muy pocos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad que había. Y dice que Jesús estaba ¿qué? Asombrado, sorprendido de que no pudiera, de que viendo las señales, viendo los milagros, viendo su sabiduría y su enseñanza, no pudieran entender que era el Hijo de Dios. Y no pudieran entender su condición de pecado.
Hoy en día, si esto lo traducimos a nuestros días, la humanidad está en la misma condición. No cree en Jesús. No creen que Jesús vino a esta tierra con el propósito de cumplir el plan eterno de Dios. ¿Cuál es el plan eterno de Dios? Eso nos lo dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Eso no lo podían creer en el tiempo de Jesús y no lo pueden creer en nuestros días tampoco. Entonces, ¿quién entra en acción para convencernos de lo contrario? El Espíritu de Dios. En Romanos 3, del 9 al 18, la Escritura dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Está describiendo cómo es el ser humano, que no entiende, que no hay un justo en esta tierra, que alguien que quiera realmente buscar a qué, a Dios. Eso se escribió a los romanos, ¿verdad? Y no es muy diferente a lo que hoy sucede en nuestros días. ¿Cómo dice que es su garganta o su boca? Como un sepulcro abierto. ¿Cómo es su lengua? Pues engañosa, mentiroso. El ser humano es. Y dice que echa veneno con sus labios y maldiciones y hay amargura en su corazón. Entonces dice que el ser humano así es y que no quiere creer en qué, en Dios. Entonces, ¿qué hay? Quebranto y desventura hay en sus caminos por su misma condición que quiere tener y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, si no hay temor de Dios, ¿van a querer conocer a Dios? No. ¿Quién viene y convence de esta situación en la que vivimos la humanidad? Pues viene el Espíritu de Dios y nos convence. El Espíritu Santo es el que convence a quién? Al ser humano. ¿Sí? Es el Espíritu mismo de Dios que nos encara y nos enfrenta con nuestra condición de pecado y nos convence que estamos mal. Pueden personas venir y decirnos, estás mal en tu actitud, estás mal en tus hechos, estás mal en lo que haces o en tus planes que tienes, pero nadie nos puede convencer. Puede venir papá, puede venir mamá, puede venir el tío, el abuelo, puede venir el juez, puede venir un psicólogo, un psiquiatra y podemos seguir en nuestra misma condición sin que nada nos convenza de lo contrario. Pero ¿quién nos convence de nuestro mal proceder delante de Dios? Pues el Espíritu ¿qué? Santo. Por eso Jesús dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu de Dios. Ahora, en Hechos 3:19 la Escritura dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando alguien siente la presencia del Señor, se dice que siente su Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso dice, y en Hechos nos invita a arrepentimiento y a convertirnos para que venga ¿qué? Tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de sanidad,
delante de la presencia del Señor, de su Espíritu Santo, porque es el que obra en quién, en nosotros. Amén. Ahora, el Espíritu Santo viene para convencernos de pecado, también viene para convencernos de justicia. ¿Sí? Se dice en nuestros tiempos que se imparte justicia por medio de las leyes y de las normas que tiene cada país o nación. Y si alguien no obedece esas leyes o normas, entonces el juez está para impartir ¿qué? Justicia. Y hay diferentes niveles, pero vean cuál es la justicia que se refiere en la Escritura. En Juan 16:10 dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y yo me preguntaba cuando leía esto, a ver, ¿cómo dice justicia? Y estás diciendo, Jesús, que tú vas al Padre y no me veréis más. No entiendo, no comprendo. Explícame más qué significa o qué quieres decir tú aquí con justicia. Pues fíjense, ¿por qué de justicia? Porque dice en la Escritura que no hay justo ni aun uno, que no hay quien quiera buscar a Dios. Si no hay ser humano o persona que quiera buscar a Dios, aunque tenga necesidad de Él, es porque no está reconociendo que hay un Dios poderoso y no está reconociendo su situación de pecado. Si no reconoce su situación de pecado, entonces cree que está ¿qué? Bien. Entonces él mismo se hace justo para con él mismo y para con los demás. Y dice, pues ¿de qué me va a castigar Dios si yo soy bueno? Entonces Jesús dice esto, y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me vas a ver más. Es decir, si bien la Escritura nos dice de manera contundente, verdadera y real, no hay justo ni aún uno en esta tierra, ni uno es justo. Y ciertamente Jesús vino a esta tierra y vivió como un hombre justo. Y era el único ser humano en esta tierra que merecía ir directamente con quién, con su Padre Celestial, con Dios, ¿verdad? Por eso dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, porque él iba a ir a con quién, con su Padre, porque él vino a hacer las obras que su Padre le dijo. Dice, yo no hablo de mí mismo, sino hablo lo que mi Padre me ha dicho, ¿sí? Entonces, está hablando que vivió una vida santa Jesús. Por lo tanto, si vivió una vida santa, entonces él vivió como un hombre justo. Y él era justo a los ojos de su Padre, del Eterno, del Dios Todopoderoso. Y es por medio de su sacrificio que somos hechos, ¿qué? Justos y justificados delante del Padre. ¿Quién nos convence de eso? De que nosotros no somos justos. Pues el Espíritu de Dios. ¿Quién nos da acceso para entender el sacrificio de Cristo que nos hace justos? Que por medio del sacrificio de Cristo somos perdonados, somos hechos justos o justificados delante de Dios. Pues el Espíritu de Dios empieza a obrar en nosotros para poder cambiar, para poder transformarnos y nos ayuda a entender el sacrificio de Cristo y comprender que somos hechos justos delante de su presencia. Ahora, la escritura en primera de Pedro 3:18 dice, porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, es decir, por nosotros, a fin de llevarlos a ustedes a Dios, es decir, de llevarnos a nosotros a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. El Espíritu hizo que volviera a la vida. El Espíritu mismo de Dios. El justo por los injustos. ¿Quién nos convence de esa situación de nosotros como seres humanos? El Espíritu de Dios. ¿Sí? Por eso dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La Escritura entonces nos afirma, el justo murió por los injustos, para que los injustos que crean en él se vistan de su justicia
y puedan estar para siempre ¿con quién? Con Él, con Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Y viene a convencernos de juicio, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Según Juan 16:11, en 2 de Corintios 4:3, en la traducción de la Biblia, lenguaje actual, dice esto: la buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás, ¿qué? No los deja. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el príncipe de este mundo? Dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el príncipe? Satanás, que no nos deja ver la verdad del Padre, del Hijo, y no nos deja entender, y nos ciega el entendimiento espiritualmente, y nos obstaculiza el creer en Dios, no nos permite, nos lleva a ir en contra de Dios, porque no nos deja, ¿sí? Ese es su propósito de Él. Entonces, de juicio, porque por cuanto Satanás ha sido juzgado. Y ahora me preguntarás, ¿en qué momento ha sido juzgado? Bueno, en 1 de Juan 3:8 la escritura dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esto se oye fuerte, pero es una realidad. El que peca, pues ¿a quién sirve? Pues a su padre, el diablo, que es el príncipe de este mundo. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Entonces, cuando Jesús viene, da el mensaje, muere y resucita, es cuando, en ese preciso momento que nuestro Señor Jesucristo estaba muriendo y luego resucita, es cuando Satanás fue juzgado, se le quitaron las llaves de la muerte, se le quitó el poder y fue juzgado. En Hebreos 2, del 14 al 15, la escritura dice, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular, o sea, Jesucristo vino en carne, tuvo sangre, fue un ser humano físicamente y participó de las mismas necesidades que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Para anular qué? Mediante la muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Jesús viene, vive como ser humano y muere. Y eso lo hace y resucita para quitarle el poder al diablo. En esos instantes, Satanás es enjuiciado. Hay otro juicio que nos habla Apocalipsis, pero por eso Jesús dijo, y ya ha sido ¿qué? Juzgado. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Es decir, a la esclavitud del pecado. ¿Quién nos revela esto y nos hace comprender estas escrituras tan hermosas y tan bellas y tan reveladoras? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, el juicio de Satanás, como les decía, fue pronunciado en la cruz. Y Satanás fue culpable y se le quitó el poder, con el fin de salvar a la humanidad caída. Por eso Cristo murió. Sin embargo, en la escritura se nos comenta de un incidente donde Jesús mismo nos da de un antecedente de esto. En Lucas 10:17 dice, Señor, cuando él envió a sus discípulos a que echaran fuera demonios, les dice, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cristo le respondió, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fíjense, muchas veces hemos leído Lucas 10, pero sin embargo aquí dice que los discípulos regresaron y dice que aún los demonios se les sujetaban, porque fueron enviados por mandato de Jesucristo y empezaron a hacer las obras de Jesucristo y dice que aún los demonios se les sujetaba.
a los discípulos. Entonces dice, Jesús les dijo, yo veía caer a Satanás del cielo como un ¿qué? Rayo. Jesús estaba diciendo proféticamente, o estaba declarando proféticamente la derrota final de Satanás, esa se ve en el libro de Apocalipsis, pero Satanás ya ha sido enjuiciado y ha sido vencido, ¿sí? ¿Quién nos convence de eso? El Espíritu de Dios. Así que el Espíritu Santo nos guía y nos da testimonio acerca de Jesucristo. Amén. Esa es la obra que vino a realizar el Espíritu Santo de Dios, convencer de pecado por cuanto no creyeron en Jesús, de justicia por cuanto Jesús fue al Padre como un hombre justo y nos hizo justos a nosotros por medio de su sacrificio, y de juicio por cuanto Satanás ya estaba derrotado. De eso nos convence el Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y si viene, ya no viene como fiscal, viene como consolador, entonces como abogado, como aquel que intercede por nosotros con gemidos indecibles, con aquel que nos llena de su presencia. Esa es la función de ¿quién? Del maravilloso Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Por eso en Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Por eso alabamos y glorificamos a Dios por sus grandes proezas, por su Hijo y por el Espíritu, su Espíritu que mora en nosotros y nos convence. Oremos en esta noche. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, te damos gracias, Padre, porque has enviado al Espíritu Santo, porque enviaste a tu Hijo y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Si Él no hiciera esta obra, Padre del cielo, el hombre nunca podría arrepentirse de sus pecados. Pero tú, en tu infinito amor, por medio de tu Espíritu, nos convences de nuestra condición de pecado.